La evolución de la armadura medieval, malla, cuero y placa. La armadura medieval ofrece una visión fascinante del pensamiento y la sociedad medievales. Al explorar la evolución de la armadura a lo largo del tiempo, podemos comprender los cambios históricos a gran escala que han tenido lugar durante este periodo. Durante más de 1000 años, la cota de malla dominó los campos de batalla, utilizada por los líderes como símbolo metálico de su poder. Sin embargo, durante la Alta Edad Media, fuimos testigos de una explosión de nuevos estilos y tipos de armaduras experimentales, impulsada por el poder creciente de los reinos emergentes. Fue en este contexto que la armadura de placas emergió como la gran ganadora, marcando el comienzo de una era de dominio en el oficio de armero. La evolución de la armadura medieval fue el resultado de una mezcla compleja de innovación tecnológica, cambios sociales y transformaciones simbólicas. Su historia revela las tendencias profundas y sutiles que impregnaron la sociedad medieval. Al estudiar las armaduras medievales, nos sumergimos en un mundo intrigante que va más allá de su función básica de protección física. Es un reflejo del poder, la mentalidad y las transformaciones de la sociedad medieval. La armadura es un testimonio vivo de las habilidades técnicas, los avances militares y los valores simbólicos que dieron forma a este fascinante momento de la historia. Cada pieza de armadura cuenta su propia historia, revelando la experiencia de los artesanos, los avances en el arte de la guerra y los ideales y aspiraciones de quienes la portaron. Al profundizar en el análisis de las armaduras medievales, abrimos una ventana al pasado, lo que nos permite apreciar y comprender mejor esta era llena de matices. A través de su estudio, desvelamos los secretos de una sociedad en constante evolución, revelando un mundo de belleza estética, habilidades técnicas e ideales que trascienden el tiempo. Armadura medieval. La era de la cota de malla. La cota de malla se originó en Europa Central durante la Edad del Hierro en el primer milenio antes de Cristo, siendo un hábil invento de los herreros celtas. Fabricada inicialmente en bronce y luego en hierro, esta armadura llamó la atención de los romanos republicanos cuando se toparon con los celtas usándola en el siglo III a.C. Los romanos, como era típico de un gran imperio, rápidamente adoptaron la idea, difundiendo el patrón romano de cota de malla en toda Europa. Esta versión consistía en filas alternas de anillos de alambre redondo y anillos estampados planos, con el fin de optimizar la producción. Aunque inicialmente fue utilizado por tropas auxiliares, también conocidas como foederati, que eran tropas no romanas, la cota de malla también pasó a ser utilizada por la caballería. A diferencia de las armaduras de placas romanas, que requerían producción en masa en talleres imperiales atendidos por esclavos, la cota de malla podía fabricarse a menor escala por un armero y unos pocos aprendices. A medida que el imperio romano siguió creciendo, los gobernadores militares romanos confiaron cada vez más en los foederati bárbaros como sus tropas principales para mantener la seguridad en las regiones fronterizas. Como resultado, la cota de malla terminó reemplazando casi por completo la armadura de placas al final del Imperio Romano. Este cambio reflejó tanto la eficiencia como la practicidad de la cota de malla, que se adaptaba mejor a las necesidades y los recursos disponibles en ese momento. Malla y Estado. La evolución de la armadura medieval. Con el declive del Imperio Romano, las antiguas redes comerciales que permitían la producción de la renombrada armadura de placas romana fueron reemplazadas por una fabricación más localizada de cotas de malla para las primeras élites feudales. Sin embargo, siguió prevaleciendo el estilo romano, caracterizado por la alternancia de anillos redondos y planos. La cota de malla posromana, aunque posiblemente se produjo además de la influencia romana, todavía tenía influencias estilísticas de ese periodo. En las sociedades fragmentadas del periodo posromano, la armadura de metal representaba una importante inversión de tiempo, esfuerzo y riqueza material en comunidades que dependían principalmente de la agricultura para sobrevivir. Cada minero, metalúrgico, herrero y aprendiz representaba una mano de obra que podía estar trabajando en los campos. Por lo tanto, poseer una cota de malla era un signo de gran riqueza y prestigio.
Solo los señores más ricos podían equipar a sus siervos con una protección tan lujosa. Los registros judiciales de Carlomagno, 800 a 828 después de Cristo, ilustran esto maravillosamente. Las proclamaciones del primer emperador del Sacro Imperio Romano Germánico prohibían la venta de cota de malla fina a extranjeros, y los registros de herencia muestran que la cota de malla a menudo se transmitía de generación en generación. En consecuencia, la mayoría de los soldados a principios de la Edad Media estaban equipados con telas locales resistentes, generalmente hechas de lino y lana, y llevaban un escudo de madera, la forma de protección más accesible y eficaz, que cubría desde la cadera hasta el cuello. Incluso los soldados ordinarios probablemente usaban cascos que, durante la mayor parte del periodo medieval temprano en Europa, seguían el patrón Spangenhelm, casco segmentado, un casquete con bandas de hierro, con o sin un protector de nariz de diseño simple. Esta evolución de la armadura refleja la dinámica social y económica cambiante de la época. A medida que las estructuras políticas se descentralizaron y la agricultura se convirtió en el principal sustento, la propiedad de la cota de malla se convirtió en un símbolo de estatus y poder. Sin embargo, para la mayoría de los soldados, la protección que ofrecían las telas resistentes y los escudos de madera era más accesible y práctica. Esta diversidad de armaduras y equipos refleja la complejidad de las sociedades medievales y la variedad de recursos disponibles para las diferentes clases y categorías de guerreros. La guerra medieval llega a la mayoría de edad. La guerra medieval alcanza la mayoría de edad durante la Alta Edad Media, alrededor de 1000 a 1250 después de Cristo. Durante este periodo, hubo una transformación significativa en la disponibilidad y el uso de armaduras metálicas. A medida que tuvieron lugar la conquista normanda de Inglaterra y las primeras cruzadas, vimos el surgimiento de grandes estados unificados, algo que no se veía desde el colapso del Imperio Romano. Además, hubo un crecimiento demográfico considerable, lo que permitió la formación de ejércitos mucho más grandes y el desarrollo de la especialización industrial necesaria para la producción de armaduras a gran escala. Un ejemplo notable de este avance es la expansión de la armadura de cota de malla. Inicialmente, solo se usaba vernier de manga corta y hasta la cintura. Sin embargo, durante la alta época medieval, se desarrolló la cota de malla de cuerpo entero, que protegía al usuario desde las rodillas hasta las muñecas. El tapiz de Bayeux es una clara evidencia de este progreso, que muestra un gran número de tropas normandas y sajonas con cota de malla completa. Las estimaciones históricas modernas sugieren que hasta 20.000 hombres participaron en la batalla de Hastings en 1066 después de Cristo. Aunque la mayoría de los soldados probablemente solo estaban equipados con ropa resistente y escudos de madera, la cantidad de combatientes que usaban armaduras de metal efectivas en un campo de batalla era significativa, probablemente unos pocos cientos o miles en lugar de docenas. Por lo tanto, la alta era medieval marcó un cambio importante en la disponibilidad y el uso de armaduras metálicas. El aumento en el tamaño de los ejércitos y la capacidad de producción industrial contribuyó a la expansión de la cota de malla, brindando una mayor protección a los combatientes. Aunque el uso de armaduras metálicas efectivas aún era minoritario en relación al total de soldados, se hizo cada vez más habitual en los campos de batalla de la época. Armadura en las cruzadas. Durante el periodo de las cruzadas, 1099 a 1291, hubo avances significativos en la armadura de cota de malla. La cota de malla de cuerpo entero se ha mejorado con la adición de un tocado, capucha, chousses, leggings, sabetans, cubiertas de los pies, y mitones, guantes, todos hechos de malla. Los caballeros adoptaron el uso frecuente del gran yelmo, un casco de acero en forma de barril, que se usaba sobre capas de cota de malla, acolchado y un casquete de metal. Esta combinación proporcionaba una excelente defensa, aunque era extremadamente incómoda. Durante su estadía en Tierra Santa, los caballeros occidentales también adoptaron ropa local para protegerse del calor, usando telas ligeras y fluidas sobre sus armaduras. A su regreso a Occidente, esta práctica de llevar un abrigo brillante con su escudo personal, conocido como surcote, inició una nueva moda.
Durante este periodo, la armadura de cota de malla alcanzó su punto máximo en términos de desarrollo, con la adición de accesorios y la adaptación a las condiciones climáticas de Tierra Santa. Estas innovaciones brindaron una mejor protección a los caballeros y también introdujeron elementos estéticos como el uso de escudos de armas personalizados. La crisis de la cota de malla y el surgimiento de la armadura transicional. La crisis de la cota de malla y el auge de las armaduras transicionales marcaron el final de la Alta Edad Media, impulsada por dos factores principales: la creciente vulnerabilidad de la cota de malla y los avances en la producción de hierro. Durante la Alta Edad Media, surgieron poderosas armas que representaban una amenaza significativa para la cota de malla. Las ballestas capaces de lanzar flechas pesadas y penetrantes, los martillos de guerra con punta de pico y las lanzas empuñadas por caballeros con estribos rígidos podían perforar, aplastar y romper la protección que ofrecía esta armadura tradicional. Al mismo tiempo, el desarrollo de la tecnología de altos hornos proporcionó un acceso sin precedentes a mayores cantidades de hierro y acero de calidad más constante. Aunque los altos hornos habían estado en uso en China desde el primer milenio antes de Cristo, su introducción en el norte y centro de Europa en el siglo XIII, en lugares como Nahel-Apfuitan en Suecia y Durstel en Suiza, marcó un cambio significativo en la producción de metales ferrosos. Este avance tecnológico creó las condiciones para el uso generalizado del acero en armas, herramientas y armaduras a finales de la Edad Media. Esta conjunción de eventos llevó a la necesidad de encontrar alternativas a la cota de malla y estimuló la experimentación con nuevas formas de armadura. Las armaduras de transición surgieron en este contexto, con el objetivo de ofrecer una mayor protección contra armas ofensivas cada vez más letales. Esta nueva generación de armaduras incorporó placas de metal, como corazas y grebas, combinadas con elementos que recuerdan a la cota de malla, brindando una protección más efectiva adaptada a las exigencias del campo de batalla en constante evolución. Por lo tanto, la crisis de la cota de malla y el desarrollo de armaduras de transición representaron un punto de inflexión en la historia de la protección personal, impulsada por las demandas militares y las innovaciones en la producción de hierro y acero. Estos cambios marcaron el comienzo de una nueva era para la armadura medieval, sentando las bases para las evoluciones futuras que caracterizarían el periodo de la armadura completa. Las armaduras en el campo de batalla de Visby. A principios del siglo XIII, armeros, caballeros y soldados comenzaron a explorar alternativas a la cota de malla tradicional. Estos intentos, tanto sistemáticos como experimentales, se llevaron a cabo ad hoc y los historiadores los conocen como armaduras de transición, que representan un periodo de experimentación entre la supremacía de la cota de malla y el auge de la armadura de placas. Una de estas alternativas era la capa de planchas, compuesta por planchas de metal cosidas o pegadas al forro de la capa de colores del caballero. Este precursor de la chaqueta de brigandina blindada utilizada a finales de la Edad Media saltó a la fama en la batalla de Visby en 1361 en la isla sueca de Gotland. En ese conflicto, un ejército danés bien equipado masacró a una fuerza local formada por agricultores de Gotland. Los soldados daneses muertos fueron enterrados rápidamente en un terreno pantanoso, todavía con su fina armadura medieval. Los descubrimientos arqueológicos en el campo de batalla de Visby son algunos de los mejor conservados de este periodo de transición de las armaduras. Revelaron el uso de capas de placas sobre cotas de malla con anillas redondas, así como los primeros ejemplos de cotas de malla más eficientes hechas con anillas de acero estampadas. Por lo tanto, la armadura de transición representó un hito importante en la evolución de la armadura medieval, siendo una fase experimental entre la cota de malla y la armadura de placas. Los descubrimientos arqueológicos en Visby brindan información valiosa sobre este periodo de transición y las innovaciones tecnológicas en la producción de armaduras. Armadura de malla de férula. La correa de férula es un ejemplo de armadura medieval de transición. Esta forma de protección se lograba reforzando telas fuertes o ropa de cuero con barras de acero, también conocidas como férulas.
Existe un intenso debate en torno a la armadura entablillada de Valsgarde, que parece ser uno de los primeros conjuntos de armadura entablillada, que data del siglo VII después de Cristo. Sin embargo, estamos seguros de que la malla de férula comenzó a utilizarse a partir del siglo XIII después de Cristo. Un ejemplo representado históricamente de tal armadura se puede ver en un detalle de una representación de la crucifixión de principios del siglo XV que se encuentra en la Gemäldegalerie de Berlín. La imagen representa a un caballero con un sombrero azul que lleva brazaletes de cuero con férulas, así como rearmas, armadura para antebrazos y brazos. Sin embargo, fue solo a partir de ese momento que el cuero comenzó a usarse ampliamente en las batallas, al contrario de lo que muestran las películas y los programas de televisión inspirados en la Alta Edad Media. Esto se debió a que el cuero medieval generalmente era propenso a agrietarse y deteriorarse, lo que dificultaba su reparación y uso como armadura resistente. Por lo tanto, el cuero casi siempre se usaba solo para funciones secundarias, como cinturones, corbatas, fundas de armas y calzado. Domina la armadura de placas. A finales del siglo XIV asistimos a un notable resurgimiento de la producción a gran escala de armaduras de placas medievales, algo que no se veía desde el Imperio Romano. Este hecho revela mucho sobre el grado de interconexión de las redes comerciales necesarias para la fabricación de este tipo de armaduras, así como sobre los aspectos socioeconómicos de la época. La fabricación de armaduras de placas no se llevó a cabo inicialmente como trajes completos. Si bien la información específica sobre el proceso de pedido, producción y entrega de estas armaduras es escasa, parece que los armeros comenzaron fabricando petos y cascos más simples conocidos como armadura negra. Estas piezas, producidas a gran escala y sin un acabado pulido, podían ser compradas confeccionadas incluso por los habitantes más acaudalados de las ciudades. Además, los armeros también cumplían encargos individuales para la creación de armaduras más elaboradas destinadas a la aristocracia. De esta forma, nos damos cuenta de que el renacimiento de la producción de armaduras de placas a finales del siglo XIV requería una estructura comercial compleja e interconectada. Este proceso implicó la producción a gran escala de armaduras más sencillas, accesibles a la población en general, así como la creación de piezas personalizadas para la élite aristocrática. Esta reanudación de la producción de armaduras de placas fue impulsada por el desarrollo de la división del trabajo, el crecimiento urbano y la presencia de estados fuertes y estables. Este resurgimiento no solo demuestra el avance técnico y la creciente demanda de protección personal, sino que también refleja el desarrollo de una economía más compleja y especializada. La producción a gran escala de armaduras de placas y su distribución en una amplia red comercial son evidencia concreta del intercambio económico entre regiones distantes y la capacidad de los estados en ese momento para garantizar la seguridad del comercio a largas distancias. Este fenómeno es un ejemplo sorprendente de la interdependencia de las sociedades medievales y el impacto de la evolución económica y política en la producción de bienes esenciales, como las armaduras de placas. La armadura se pone de moda. La cultura de la armadura durante la era medieval tardía también demostró un cambio en la mentalidad de la aristocracia europea hacia su vestimenta de guerra. Además de ser elementos de protección, la armadura se ha convertido en una forma de expresión de estatus y estilo. Los caballeros abandonaron sus coloridos abrigos en favor de armaduras bellamente diseñadas y elaboradas. Un ejemplo notable de este desarrollo fue el estilo italiano de armadura de placas, caracterizado por grandes extensiones de placas pulidas, conocidas como blancas, que presentaban formas curvas y redondeadas. Este enfoque estaba destinado a desviar los golpes al cuerpo y brindar una mayor protección en torneos y batallas. Por otro lado, la armadura gótica, marcada por ángulos agudos y técnicas de acanalado, fue reconocida por su silueta de cintura estrecha y resistencia al impacto. Durante este periodo, las familias nobles estaban conectadas a través de redes transnacionales y correspondencia regular. Esta interconexión permitió la difusión de ideas e influencias en la moda de las armaduras, lo que resultó en diferentes escuelas o estilos de armaduras medievales en toda Europa.
Si bien las tendencias de moda y estilo siempre han sido objeto de acalorados debates, la armadura medieval tardía no era solo una moda pasajera. Representaban filosofías de diseño elaboradas por hábiles armeros, combinando la belleza estética con la funcionalidad protectora. Esta transformación en la cultura de las armaduras reflejó tanto la evolución estética como las necesidades prácticas de los caballeros de la época. La armadura no era solo una prenda de guerra, sino también una forma de expresar poder, prestigio e identidad entre la aristocracia europea. La revolucionaria armadura de placas. El impacto de la armadura de placas en la guerra fue revolucionario, introduciendo un nuevo paradigma en el campo de batalla. Las élites montadas, altamente protegidas por esta armadura, se volvieron casi invencibles, desafiando las armas comunes de la infantería, como espadas y lanzas, que resultaron ineficaces contra un jinete con armadura completa. Si bien los números superiores podían someter a un jinete solitario a través de la fuerza bruta, derribándolo de su caballo y atacando sus puntos débiles con cuchillos, esta estrategia no siempre era viable. Esta situación estimuló una nueva ola de innovación en la guerra. Las espadas se volvieron más estrechas y largas, parecidas a agujas gigantes, que se usaban para buscar vulnerabilidades en las armaduras, o se volvieron masivas, como el Soyander alemán, capaz de asestar golpes contundentes a los oponentes blindados hasta que se rindieran. Se desarrollaron armas especializadas contra armaduras, como la alabarda, para equipar a los soldados contra caballeros bien protegidos, con un gancho para hacer tropezar al caballo y una lanza para perforar la armadura. Alrededor del siglo XVI, los armeros comenzaron a producir en masa las llamadas armaduras de munición, que eran medias armaduras articuladas, más asequibles y efectivas para la infantería, que podían equiparse rápidamente para formar una milicia urbana o una compañía de mercenarios. Además, el advenimiento de las armas de fuego, que eventualmente harían obsoletas las armaduras medievales basadas en placas, comenzó a ser ampliamente adoptado a partir del siglo XV. Por lo tanto, la introducción de la armadura de placas en el campo de batalla provocó una serie de cambios e innovaciones en la guerra, desde la mejora de las armas ofensivas hasta el desarrollo de armas especializadas para enfrentarse a los caballeros con armadura. El avance de la tecnología militar y la difusión de las armas de fuego terminaron por hacer que las armaduras medievales fueran cada vez menos efectivas, lo que culminó en una transformación significativa de las tácticas y estrategias militares. Armadura medieval. Juegos y torneos con caballeros. Es irónico que, durante el apogeo del Renacimiento, la armadura de placas estaba alcanzando su apogeo en términos de artesanía artística, mientras que su uso práctico en el campo de batalla se estaba volviendo obsoleto. Las tácticas de la caballería ligera y la presencia cada vez mayor de armas de pólvora hicieron que los jinetes fuertemente armados, con sus armaduras relucientes, se volvieran cada vez más anacrónicos. Representaban un regreso a un pasado feudal imaginario de caballería y honor en el campo de batalla. Gran parte de lo que consideramos una armadura medieval se desarrolló a finales de la era medieval, cuando los aristócratas buscaban construir su reputación en los torneos usando armaduras que eran espectaculares pero absolutamente poco prácticas para el uso militar real. Algunos ejemplos de armaduras de placas del siglo XVI muestran intentos de adaptación para la protección contra balas, con capas adicionales y placas intercambiables más gruesas. Sin embargo, estas modificaciones resultaron inútiles con el tiempo. En el transcurso del siglo XVII, la armadura de placa se volvió casi exclusivamente ceremonial y las tropas ligeras abandonaron su uso prácticamente por completo, y las corazas se mantuvieron solo en un pequeño número de unidades de caballería ligera. La era de las armaduras medievales estaba llegando a su fin. De esta forma, podemos observar que, durante el Renacimiento, hubo una contradicción entre la mejora artística y estética de las armaduras de placas y su obsolescencia en el campo de batalla. Los cambios en las tácticas militares y el avance de las armas de fuego hicieron que las armaduras pesadas fueran cada vez menos viables. Esta transición marcó el final de una era y el surgimiento de nuevas formas de combate y protección en los campos de batalla. Así,
podemos reflexionar sobre las transformaciones históricas que dieron forma al desarrollo y declive de las armaduras medievales. ¿Qué te pareció el video de hoy? ¿Ya conocías alguna de estas armaduras y su aplicabilidad? ¿Qué te impresionó más? Háganos saber su opinión sobre este asunto, ya que nos encantaría saber de usted y responder a sus comentarios a continuación. Y si te gustó este video y aún no te has suscrito a nuestro canal, hazlo y haz clic en la campana para no perderte ninguno de los videos intrigantes que publicamos cada semana. Y si quieres disfrutar y aprender un poco más, no dejes de pinchar en alguno de estos videos que te proponemos. Recuerda que conocer el pasado es comprender el presente y prepararse para el futuro. Hasta el próximo video.